Forza compagni, entrate nello stand, chiedeteci notizie, non abbiate riguardo. Chiedeteci notizie e informazioni. Cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentire. Comencem aquest acte de presentació del volum que ha escrit l'amic Jaime Pala, que porta per títol Cultura clandestina, los intelectuales del SUC bajo el franquismo. Aquest és un acte que ha estat organitzat d'una banda per Espai Marx i per l'altra banda per l'Associació Catalana d'Investigacions d'Estudis Marxistes, i que compta amb la col·laboració que volem agrair des de la taula de la llibreria Taifa, que tan amablement ens acull aquesta tarda, de la Fundació Cipriano García, de Comissions Obreres i de l'editorial Comares, que s'està convertint en una editorial de referència en matèria d'estudis d'història, pel que fa a les publicacions relacionades fonamentalment amb la història contemporània, no només, però fonamentalment amb la història contemporània. És una editorial granadina que havia començat molt fort en el camp de les ciències jurídiques i que des de fa uns anys s'ha convertit en un espai en el que apareixen treballs de recerca de l'entitat del que signa en Jaime Pala. Suposo que sóc aquí al seu costat i al costat de José Luis Martín Ramos, fonamentalment en la meva condició de company i de col·lega a la Universitat de Girona, on des de fa un parell de cursos ens beneficiem del rigor en el treball docent, un treball docent en el que es reflecteix la solidesa de la recerca intel·lectual, del treball de recerca, que en Jaime fa en diversos fronts. Un d'aquests fronts, al que ha dedicat molt de temps i molt d'esforç, és la història del SUC, la història del Partit Socialista Unificat de Catalunya, en els anys durs de la clandestinitat. És autor d'una, com tots vosaltres coneixeu, d'una obra de referència. Algun dels presents em va dir en algun moment que era tal vegada, si no la millor de les millors que s'havien escrit sobre el PSU de Catalunya en aquells anys. Ara dissimula de manera molt discreta, i ara ens ha facilitat una nova, el que constitueix, al meu entendre, una nova obra de referència, sorgida del que havia estat la seva tesi doctoral, publicada el 2011, però avançant en un terreny que és un terreny cabdal, que és un terreny fonamental per a qualsevol historiador, per qualsevol científic social que s'interessi per la història del PSU de Catalunya en els anys més durs del franquisme, i pel que s'interessi també per la història intel·lectual i la història cultural d'aquest país en aquells mateixos anys, en aquella mateixa conjuntura històrica. El seu és un llibre que avalua, que s'aproxima a d'una banda, un col·lectiu intel·lectual que assumeix en un moment determinat, uns moments particularment durs, uns moments de clandestinitat, uns moments de repressió molt intensa, un compromís amb la classe obrera, un compromís inequívocament antifranquista, lògicament, però també un compromís amb la classe obrera, un compromís amb un partit comunista,
el PSU de Catalunya. Un col·lectiu intel·lectual que se sent atret per la possibilitat de col·laborar amb un partit que s'estava convertint en el, diguéssim, en l'articulador de les propostes d'intervenció més decidides en aquest context de clandestinitat al qual he al·ludit. Tot el llibre, al meu entendre, està presidit per aquesta tensió primera. El que són els intel·lectuals del PSU, els que es troben al darrere de Cultura Nacional, els que impulsen horitzons, nous horitzons, constitueixen per ells mateixos un col·lectiu intel·lectual. El partit opera com un pol d'atracció, i diria en alguns moments de repulsió, del més ambiciós grup d'intel·lectuals militants que hi va haver-hi a la Catalunya dels anys 50, dels anys 60, de començaments dels anys 70. Aquesta és l'aportació, aquesta és la pregunta que es formula d'entrada Jaime, i és la pregunta que es resol en aquest llibre, unes 100 i escaig planes, fàcilment llegidor, entre d'altres coses perquè Jaime té l'avantatge de que, a més de ser un investigador de primera, és un escriptor clar, és un escriptor amb voluntat de fer-se entendre per tots els lectors que s'apropin a les planes del seu llibre. Bé, jo deixo la paraula a un company, a un amic que va ser un mestre. Amb tot això, comprin el llibre abans que res, després llegeixin el llibre, evidentment, perquè els interessarà i perquè es faran preguntes, perquè és un llibre que invita a fer-se preguntes. I si tenen accés, totes les preguntes se les passen al maestro Armero, que yo estoy seguro que se las apuntará y que las seguirá contestando. Primero, muchas gracias, muy importante a los organizadores de la presentación, de esta presentación del libro, y de entrada a los dos colectivos que se han encargado de la organización, es decir, Spymarks y la CIM, la Asociación Catalana de Investigaciones Marxistas, y a las tres entidades que han colaborado. La Fundación Cipriano García ha impulsado este acto también, la editorial Comares y evidentemente la amable acogida de la librería Taca, ¿no? Encima gratis. Y también quiero agradecer a Iñaki Vázquez por su siempre insustituible ayuda, y sobre todo a los dos amigos y colegas, sobre todo amigos, es lo importante, Ángel Duarte y José Luis Martí Ramos, por haberme acompañado en esta presentación. Muchas gracias, de verdad, es un honor. Y sobre todo a vosotros por haber venido, porque el viernes por la tarde es un momento en el que uno tiene muchas cosas que hacer y sobre todo muy interesantes. Y estáis aquí a las 8, sobre todo en el centro del barrio más turístico de Barcelona. Bien, decir que este evidentemente es un libro sobre una historia de los intelectuales del PSUC bajo el franquismo, y por lo tanto es un libro sobre el SUC. Partido, que es un detalle curioso, que hoy está de moda. Fijaos, hoy el SUC está de moda. Es un partido que muchos reivindican, y no solamente los partidos herederos, más directamente herederos, los partidos que están en EUIA, la Iniciativa per Catalunya, ¿no? Sino que es un partido que reivindica a su manera, también por ejemplo la CUP, a su manera, es igual, pero si vosotros veis un poco el discurso de sus líderes, lo reivindican. O Barcelona en Comú, o incluso Podemos. No sé si no se me oye, ¿verdad? No. ¿Sí? Bueno. O incluso Podemos. El otro día, me acuerdo hace un par de meses cuando vino Pablo Iglesias, yo, de haber vivido los años 70, hubiera militado en el SUC. Mejor partido, yo me siento heredero del SUC. Y esto está pasando también. Es decir, incluso hay algunos que empiezan a hablar de construir un PSUC del siglo XXI, luego hay otros que dicen un PSUC 2.0, no lo sé. En todo caso, esa historia es reivindicada. Y eso es muy interesante para el historiador. Para el historiador es muy interesante saber cómo el historiador ve la gente, cómo ve el pasado, ¿no? ¿Qué ven en ese pasado? ¿Qué les interesa? Eso es un tema que el historiador observa en el presente.
Y es interesante porque nosotros, fijaos, veníamos de como mínimo 3 décadas, en el que, como mínimo 2 y media, ¿no? En el que el objetivo era más bien alejarse del legado del SUC. Esto es un fenómeno que se dio hasta la crisis económica muy bien avanzada. El objetivo era alejarse en el sentido de ir hacia una izquierda post-PSUC. En el sentido de ir hacia una izquierda postcomunista, bueno, eso pasó un poco en toda Europa, pero claramente había que separarse, alejarse de ese legado en ese sentido, postcomunista y postfederalista. Porque en los años más fuertes del procés soberanista, 2011, 2012, 2013, 2014, ya no se trataba solamente de reivindicar una cosa que el SUC reivindicaba, que era el derecho a la autodeterminación, sino, a lo mejor votamos sí. Si hacemos el referéndum, a lo mejor votamos sí. Eso no digo que no me parece mal ni bien, lo constato, pero era una manera de alejarse. Ahora, en cambio, las cosas parece que se están cambiando otra vez. No lo sé, pero todo esto cambia bastante rápido. Pero es muy interesante en el sentido de que veníamos de un proceso de alejamiento de la historia del SUC. En cambio, ahora parece que de alguna manera se reivindica. Yo no sé qué PSUC reivindican ellos, porque esto lo estoy oyendo incluso desde muchos líderes políticos. Yo no sé qué PSUC reivindican, porque en el fondo no lo han explicitado. Yo me imagino que lo que están reivindicando un poco es... no se oye, ¿verdad? Vale. Lo que está reivindicando fundamentalmente es el PSUC creciente y potente de los últimos años del franquismo. Ese PSUC que bueno, pues fue el motor de la lucha antifranquista, me imagino, porque claro, el PSUC a partir de su legalización en 1977 pues no tardó muchos años en entrar en crisis, fundamentalmente en implosionar. Por lo tanto, yo no lo sé qué PSUC reivindica, pero es interesante como fenómeno. Y sobre todo nos indican que el PSUC era un partido complejo. En la medida en que la imagen es porosa, significa también que el partido, en el fondo, históricamente fue un partido complejo, y lo fue. Fue un partido, efectivamente, sofisticado. Porque fue un partido complejo, del cual este libro, evidentemente, quería abarcar un fragmento concreto, que nació de la tesis doctoral, que desarrollé hace bastantes años, un fragmento sobre los intelectuales, porque a mí me interesaban los intelectuales, por de pronto para entender ese mismo partido, ¿no? Y también porque me interesaba aquello que un poco ha salido en las dos intervenciones, ¿no?, de Ángel y de José Luis. Me interesaba saber qué significaba hacer cultura democrática, o antifranquista, cultura en general, pero militando en un partido político, que no es lo mismo que hacer cultura antifranquista o cultura democrática por libre, no es lo mismo. El elemento de la posibilidad de ser detenido era un elemento importante, lo que diferenciaba. Ellos se veían muy diferentes respecto a los otros, a los intelectuales independientes, por el peligro, ¿no?, de una caída policial. Eso me interesaba en general, ¿no? Bien, tendencialmente la historia de los movimientos y de los partidos políticos radicales, sobre todo de extrema izquierda, los historiadores que se ocupaban de estos sujetos, ¿no?, tendían a otorgar más protagonismo, sobre todo a la capacidad de estos partidos y movimientos revolucionarios de incidir y de guiar a las clases subalternas a hacer cambio social, es decir, de guiar al sujeto llamado a crear el cambio, es decir, los trabajadores, manuales. Tendencialmente, históricamente ha sido así. ¿Por qué? Porque los partidos, los historiadores que se han ocupado de partidos y de movimientos revolucionarios, tendencialmente han sido de izquierdas en los últimos 30 años. Esto es una cosa sobre la cual normalmente no caemos. La derecha se ha ocupado muy poco de la izquierda. En cambio, la izquierda se ha ocupado mucho de la derecha. Pero la derecha no se ha ocupado mucho de la izquierda revolucionaria sobre todo, no se ha ocupado mucho. ¿Cuándo se ha ocupado la derecha de la izquierda? Pongamos en España es verdad que han sido citados algunos nombres. El franquismo, por ejemplo, encargaba a toda una serie de publicistas, les abría los archivos, a policías, ¿no?, Eduardo Comín Colomé, a exfalangistas como Maximiliano García Venero. Eso lo hacía, era una política. También Fraga lo encargara a sus historiadores, toda una serie de obras. Eso lo hacía, pero una vez que llegó la transición, la derecha tendió a ocuparse menos de estos temas. Y la derecha volvió a ocuparse de la izquierda en un momento concreto, muy potente, por ejemplo, los años 90. En los años 90 se ocupó mucho.
¿A través de qué? A través de un fragmento de liberales conservadores que eran los excomunistas. En los años 90 fue muy fuerte la figura del intelectual excomunista que ajustaba cuentas con su pasado, y cuyo libro más importante evidentemente fue El pasado de una alusión de François Furet, pero no fue el libro más importante, pero no fue el único. Luego una publicística que no llegó al nivel de Furet, porque el libro de Furet no es un buen libro desde mi punto de vista historiográfico, pero Furet tenía calidad intelectual. Luego hay todo un mar de pequeños intelectuales y publicistas, pero fue muy potente el fenómeno del ajuste de cuentas. Duró 10 años, hoy es un tipo de literatura que ha caído en la obsolescencia intelectual, es decir, ha caducado desde un punto de vista cultural, pero por lo demás, tendencialmente la derecha no se ha ocupado. En cambio, la izquierda se ha ocupado, sobre todo la izquierda, y los historiadores de izquierda se ocupaban principalmente, cuando analizaban un partido como el Partido Comunista, de la capacidad de estos partidos de incidir en las clases trabajadoras. Enfoque justificable y en cierta manera hasta correcto, si lo haces principalmente. Porque es evidente que si tú un partido comunista lo tienes que evaluar incluso historiográficamente en la medida en que es capaz de penetrar en las clases trabajadoras. Lo que pasa es que, claro, todo este enfoque evidentemente les llevó a no otorgar una gran dignidad historiográfica, por ejemplo, los intelectuales que militaban en esos mismos partidos. No han tocado, o sea, yo me acuerdo que en su momento cuando hacía la tesis fui a buscar un poco cuántos libros en Europa Occidental, Portugal, Francia, Italia, Inglaterra, se habían escrito, pero libros de buena calidad, digamos, de una cierta calidad, sobre los intelectuales militantes de partidos comunistas. Pero el discurso no vale solamente sobre partidos comunistas. ¿Cuántos libros hay sobre los intelectuales del movimiento anarquista? ¿Qué tipo de...? Incluso la socialdemocracia. Deberíamos hablar, pero sobre el tema del Partido Comunista, en Europa Occidental, en el fondo las obras se podían contar con los dedos. Ahora, ¿se me ve mejor? Seguro, yo no lo sé. Entonces, lo que estaba comentando es que, bueno, en el fondo, si nosotros contáramos los libros sobre intelectuales comunistas, militantes, ¿no? Digamos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, podríamos contar buenos, o como una cierta calidad historiográfica, los podíamos contar con los dedos de dos manos y seguramente nos sobrarían unos cuantos dedos. No fue un tema, no es un sujeto que ha interesado demasiado a los historiadores. Claro, hacer historia de obreros comunistas, o de obreros en general, pero incluso si hablamos solamente de obreros comunistas, no es lo mismo que hacer la historia de intelectuales comunistas. Hacer la historia de intelectuales no es ni más complicado ni más fácil que hacer la historia de obreros. Los dos sujetos tienen una complejidad diferente. Son sujetos que cuya historia es complicada, pero de una complejidad diferente. Y algunos aquí, de Antoni Lardín, Javier Tebar, nos hemos ocupado también un poco de obreros comunistas. Son complejos, pero tienen una complejidad diferente respecto a los intelectuales. Una persona que se ocupa, por ejemplo, de obreros, lo que tiene que hacer es entrar en ámbitos como la sociología del trabajo, las relaciones laborales, la economía, ¿no? Es esto. Tiene que hacer no solamente esto, pero en parte es esto, derecho del trabajo. Tiene que entrar en toda una serie de temas, ¿no? Las formas de represión directa en caso de huelga. Estas son las cosas que se ocupan. En los intelectuales, no. ¿Qué hacen los intelectuales? En los intelectuales, de entrada, hay que desglosar, estudiar y explicar su producción cultural escrita. Eso de entrada sería lo primero que se tendría que hacer. Y de qué temas, qué escribieron, qué temas analizaron y cómo los trataron. Esto es importante. Y en el libro he intentado hacer un poco, trazar una especie de panorámica de una producción que se explicitó en 3 revistas y decenas, incluso centenares de artículos, ¿no? Que yo diría que yo evidentemente he intentado hacer una panorámica, porque posiblemente, no bromeo si digo que hubiera podido escribir tranquilamente un libro de 200 páginas solamente sobre Nosso y Jones, pero mi opinión, mi objetivo era hacer una silueta histórica sobre los intelectuales, pero es verdad que daría incluso para bastante más. ¿Qué son libros? ¿Qué son artículos? No todos de buena calidad, pero hay muchos artículos buenos que los historiadores hoy en día no utilizan.
Esto es una cosa que quizá con algunos colegas historiadores lo hemos hablado, pero hay artículos buenos. Hay artículos, por ejemplo, sobre el sector obrero, donde toda esta gente lo que hacía era acopiaban informes que llegaban de las células de las fábricas, ¿no? Porque el partido ya en los años 60 está bastante presente, sobre todo en el área metropolitana, que era muy complicado obtener información precisa, y muchas veces la tenían. Llegaban estos informes, se reunían toda una serie de intelectuales, economistas, sociólogos, y los trabajaban, y salía un artículo con información buena, y os aseguro que no sé hasta qué punto determinadas fuentes oficiales tienen, en algunos casos, nivel de conocimiento tan detallado sobre campos como el sector del agua, el sector del metal o el sector de la química. Son ejemplos. O, por ejemplo, el tema de la represión judicial. Los abogados del partido estudian y están constantemente al día, y además porque tienen que estudiarlo, porque es su trabajo, tienen que defender a los militantes, estudian los cambios legislativos, y los estudian bien y los explican bien. Pero al día. Toda la legislación franquista es explicada, laboral, y de la represión política es explicada al día. Yo no los veo citados. Esto me parece algo bastante sorprendente. No se le daba dignidad intelectual a los escritos de la clandestinidad, y no lo sé por qué, pero bueno, es lo que hay. Creo evidentemente que los intelectuales del PSUV pudieron haber dado bastante más de sí, y esto es una de las conclusiones que en el libro está bastante explicitado. Y en el libro intento explicar por qué. No lo explico ahora porque no quiero explicar completamente el libro, pero es evidente que pudieron haber dado bastante, y en algunos casos mucho más de sí. Aún así, fueron los intelectuales de partido que más produjeron en aquellos años, de partido clandestino y democrático, con creces, vamos, con mucha diferencia, porque no eran los únicos que tenían los intelectuales. El Felipe los tenía. El Frente de Liberación Popular, alias Felipe, o aquí en Cataluña el Front Obrer Català, los intelectuales los tenía. Y tenía bastante, sobre todo en el 62, 63, 64, tenía sus intelectuales, y algunos luego tuvieron trayectorias, recorridos y carreras académicas de reconocido prestigio. Es decir, el SUC no era el único partido que tenía los intelectuales, pero el Felipe no produce demasiado, Y en Cataluña menos que en Madrid. En Cataluña, sinceramente, no consigue ni formar un frente cultural robusto. Y los tienen los intelectuales. Por tanto, tiene mérito lo que hizo el SUC. Claro, otros partidos, los partidos más moderados, dicho con el máximo respeto, pero más que partidos, eran grupos de intelectuales que se transformaban en partido muchas veces. O sea, no es que no tuvieran, los intelectuales los tenían, pero es que los intelectuales se transformaban en partido, porque algunos partidos pequeños era así. No tenían otras figuras sociológicas que no fueran los intelectuales. De manera que el SUC pudo haber dado bastante más de sí, pero supo generar materiales culturales, supo generar cultura en los distintos ámbitos del saber. Hizo un esfuerzo de elaboración cultural. No, insisto, no totalmente conseguido, pero real. El caso más emblemático es el caso, ha hablado José Luis Martín, ahora el caso del problema nacional catalán. No es el único, pero sí es el más significativo. Yo sobre este tema volveré, y sobre todo volveré a un personaje clave, que es Jordi Solé Tura. En futuro algo haré, y sobre otros también, y sobre el tema, porque allí creo que es un punto importante, un punto de inflexión de la historia intelectual de Cataluña. Y evidentemente, yo personalmente creo que, y lo he escrito también, que el problema nacional catalán es un libro políticamente, digamos, culturalmente importante, lleno de defectos, lleno de ingenuidades, si queréis, lleno en algunos casos con cosas, con algunos errores sonrojantes, pero es un libro culturalmente sugerente, y políticamente era una bomba. Una bomba. Es decir, era un material políticamente potentísimo, porque ningún partido fue capaz de elaborar, y eso no fue solamente Ardiaca. Ardiaca es el hombre principal, pero no fue solamente Ardiaca, de elaborar toda una interpretación de esa cosa
llamada catalanismo, y que sobre el cual en los años 60 ya empezaban a pelearse entre ellos. Una cosa que en parte es conflictiva, que no es de consenso porque produce diferentes interpretaciones. Es decir, era un material muy bueno, muy bueno. No quiero decir que sea un material que sea utilizable hoy para los historiadores o porque hoy se ven los defectos de ese libro, de manera evidente, pero que políticamente en los años 60 esa fuera un material potente me parece indiscutible. Que el partido deja de lado. El partido, a partir del 68, no volverá a mencionar ese libro nunca jamás, porque de haber insistido en esa línea, al partido le hubiera caído lo mismo que le cayó a Jordi Solé Tura en el 68. Punto. No hubiera conseguido construir la política unitaria, porque no permitían, en mi opinión, eso es un punto clave, en el 68, decir que el catalanismo era el fruto de una revolución burguesa fracasada. Eso no te lo aceptaban. Y a Jordi Solé Tura no se lo aceptaron. Y el partido había entendido perfectamente, en un momento en que estaba creando la Comisión Coordinadora de Fuerzas Políticas de Cataluña, con partidos, con planteamientos muy radicales desde el punto de vista nacional, que esos partidos no se lo habían permitido. Ahí tenéis que moderar vuestros planteamientos, porque en ese libro el planteamiento era: el catalanismo somos nosotros. Eso era el planteamiento de ese libro, que en el fondo es el planteamiento de Jordi Solé Tura, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento de catalanismo y revolución burguesa, que es un hijo directo del problema nacional catalán? Catalanismo y revolución burguesa de Solé Tura es un hijo directo, absoluto. Jordi Solé Tura es hijo de ese librito del SUC y lo desarrolla, ¿no? Pero fundamentalmente la tesis del libro del problema nacional catalán, que es la tesis de Solé Tura, ¿cuál es? Señores de la derecha conservadora catalana, habéis agotado vuestra misión histórica. La habéis agotado. Ahora toca a nosaltres. Ahora el catalanismo o es rojo, o es popular y rojo, o no es. O es popular y rojo, o no es. Claro, ese mensaje en el 68 sulfura a media Barcelona. Porque aquí Solé Tura está haciendo una operación, y el partido también antes, que luego lo deja, el partido está haciendo una operación de no solamente recuperamos el catalanismo, sino que el catalanismo es nuestro, lo está hegemonizando, intenta monopolizarlo. Eso no se lo hubieran perdonado, y lo deja. Solé Tura no lo dejará y recibirá los palos. Pero bueno, eso es otro tema, ¿de acuerdo? Pero es muy interesante. Yo creo que es una batalla, es una polémica muy interesante sobre la cual todavía tenemos que volver. Y, claro, toda esta, por ejemplo, el tema de este librito es un ejemplo de la capacidad de un partido que en condiciones complicadas era capaz de generar cultura, era capaz de producir materiales, entre ellos de producir cosas, de producir materiales, de producir pensamiento. Yo no estoy tan convencido de que hoy los partidos lo hagan esto. Fijaos que los partidos políticos hoy en día de izquierdas, o incluso los partidos de la nueva política, pese a tener muchos más intelectuales en términos numéricos que el PSUC en aquellos años, y además pese a operar en un contexto de normalidad democrática, que siempre es más fácil, ¿no?, trabajar culturalmente en la legalidad que no en la ilegalidad, pues sinceramente no producen mucha cultura. ¿Cuántos partidos tienen una revista cultural? La tiene Iniciativa porque todavía mantiene la cabecera No Soy Jones. Pero ¿cuántos partidos, incluso de la nueva política, tienen una revista cultural? ¿O tienen un proyecto de... ¿Cuántos partidos son capaces de... o quieren o se proponen convertirse en intelectual colectivo, como decía Gramsci? Es decir, en un sujeto capaz de producir, de autoabastecerse culturalmente. Autoabastecerse culturalmente no significa ser autárquico. Significa, porque no se puede ser autárquico culturalmente, tienes que coger del mercado, ¿no? Evidente, del mercado cultural, y luego lo incorporas, eso es evidente, ¿no? Pero ¿cuántos partidos hoy en día son capaces de generar pensamiento real como un esfuerzo colectivo, formando a sus militantes y formándose colectivamente? Pensamiento desde dentro. Yo sinceramente no lo veo. O veo muy poco. No quiero decir que no lo vea, pero no veo grandes debates. Se coge del mercado intelectual lo que interesa, se coge, es decir,
Si viene Varoufakis, cogemos Varoufakis, si viene fulanito, cogemos fulanito, menganito, pero debate, es decir, eso que tenía el SUC, de nosotros nos formamos y discutimos. Y el partido tiene que convertirse en intelectual colectivo. Tiene que producir pensamiento original, no autárquico, pero propio. Yo esto, sinceramente, hoy en día no lo veo. Y para explicar este punto, y voy acabando, quiero remarcar otra cuestión, porque claro, todo esto también, en el sentido de que el partido no lo consiguió totalmente esto, lo consiguió en parte, para entender por qué no lo consiguió totalmente, claro, hay que explicar también qué era el intelectual. Y esto ha salido un poco en las dos intervenciones anteriores de Ángel y de José Luis. A mí, evidentemente, lo que me interesaba, y esto reconozco que es no sé si es acertado o no, pero soy muy italiano yo historiográficamente. Me formé allá y esto, el vicio de ir hacia la sociología histórica, de desviar un poco, lo tenemos un poco todos los italianos. Yo, de hecho, creía importante realizar una especie de sociología histórica en el sentido de entender qué era el intelectual del SUC, por qué se hicieron comunistas, y aquí entró el discurso que hacía José Luis, ¿no? ¿Por qué se hicieron comunistas? A mí no me interesaba contestar a esta pregunta siempre. Es decir, ¿por qué se hacía comunista un comunista de 1965? La verdad es que no era tanto eso. A mí me interesaba saber por qué se hicieron comunistas los primeros. Los primeros son fundamentales. Porque los primeros realmente lo tenían chungo. Es decir, ¿dónde estaba el partido en el mundo de la cultura? No existía. ¿Dónde estaba? Primero, ¿dónde estaba? ¿Cómo lo encontramos? Es una gran pregunta que se hicieron. ¿Y cómo lo encontramos? Porque el partido no está. Y encima no somos obreros, no tenemos contacto con la clase obrera porque la mayoría, digamos, la mitad son hijos de familias de diagonal para arriba y de los mecedores. La otra mitad, excepto algunos casos, son pequeña y mediana burguesía con poco contacto con la clase obrera. ¿Dónde está el partido? Fue rocambolesco. Algunos entran por aquí, algunos entran por allá, con mucho coraje y mucho miedo. Y aquí deberíamos entender exactamente qué significaba ser comunista en 1956 y no en 1964 o 65. Y en mi opinión no es lo mismo. Porque y algunos, y esto me enteré, aquí está Javier Tebar, hicimos una investigación que salió, y allí entendí algunas cosas. Con el tema, por ejemplo, del Tribunal de Orden Público. Bueno, hicimos una investigación que es los recuerdos en que en solitario escribió Ottavi Pellisa, ¿no? Ottavi Pellisa, no sé cuántos de vosotros le conocen, seguramente los que tienen más años le conocen. Ottavi Pellisa fue un extraordinario militante, y ese libro, incluso lo hablé con algunos aquí que están presentes, ese libro es extraordinario. O sea, si vosotros vais a verlo, pasó desapercibido, pero luego para un historiador como yo fue extraordinario porque allí entra las esperanzas, las ingenuidades de un chico de 22, 23 años de 1956, porque él recuerda, escribe en el 76, 77, 80, 81, pero está intentando reconstruir qué era él en esos años. Y entre las ingenuidades, las esperanzas y el miedo. El miedo. Hablando, estamos en familia, estaban cagados de miedo. Y era normal que lo estuvieran. Y era normal. Y lo tenía Sacristán también, lo tenía. Y lo tenían todos y cada uno, porque era realmente, y la mayoría de ellos luego, Jordi Soletura se fue al exilio, Ottavi Pellisa se fue al exilio, ¿no? Isidoro Basso se fue al exilio, un montón de gente, algunos perdieron las oposiciones, se jugaron la carrera, algunos pasaron por la cárcel, era duro. Y a mí me interesaba eso, y por lo tanto intenté saberlo y intenté un poco perfilar de que sus características, de que trabajaban, que les interesaban, y sobre todo sabiendo o llegando a la conclusión después de la investigación de que igual que el resto de perfiles militantes dentro de la organización, porque en el fondo no hay un militante del SUC, no hay solamente un militante del SUC, hay muchos militantes del SUC, porque no es lo mismo militante obrero que militante intelectual, no es lo mismo ser mujer del SUC que ser hombre, no es lo mismo, hay bastante, no es lo mismo ser estudiante que ser intelectual,
Los estudiantes no son intelectuales, los estudiantes no son intelectuales. Los estudiantes son intelectuales en formación, que es otra cosa. Y no tienen que ser tratados como intelectuales. No es lo mismo ser joven que ser viejo. O sea, hay muchos intelectuales que luego convergen, hay puntos en común, pero no hay un único militante del SUC. Y cada uno tiene sus características, ¿no? El intelectual tenía sus características también. Y algunas las he esbozado en el libro, pero en mi opinión la más importante fue que el intelectual, quiérase o no, se lo propusiera o no se lo propusiera, el intelectual era tendencialmente una figura más conflictiva que otros militantes dentro del partido. Y esto no vale solamente para el SUC, esto vale en general para digamos, cualquier tipo de intelectual dentro de cualquier tipo de organización política. El intelectual es conflictivo. Es conflictivo respecto al obrero, de un determinado tipo de conflictividad. ¿Por qué? Porque tiene algunas peculiaridades. Por de pronto, el intelectual tiene un nivel de comprensión lectora más elevado. Esto es una cosa que yo lo estudiaba cuando estudiaba el obrero, ¿no? Ya lo sé que somos muy obreristas todos y nos cuesta decir algunas cosas a veces, porque a mí me ha costado, e incluso me he tachado de ser... una vez me acuerdo de una persona que me dijo, tú eres antiobrero porque dices que el obrero tenía un escaso nivel de comprensión lectora. Claro, es que mi padre también se fue a trabajar, con 10 años se fue al campo a trabajar y luego se fue a la fábrica. Mi padre tenía aprendió a leer y escribir dentro del Partido Comunista Italiano. O sea, no tenían enormes dificultades. Habían hecho, en el mejor de los casos, muchos trabajadores, sobre todo aquellos que venían de otras partes de España, habían tenido dificultades para tener un proceso de alfabetización cultural mínimamente reglamentado, normal, ¿no? Tenían enormes dificultades para leer documentos y para entenderlos en su complejidad. Y esto es muy importante. Y los intelectuales no. Porque los intelectuales sabían leer un documento, sabían leer un texto, lo sabían comprender y lo sabían criticar. Eso por un lado. Y por el otro, y el segundo punto, no solamente a diferencia del obrero, luego los obreros mejoran, porque el partido es una gran escuela, y eso también deberíamos decirlo y reivindicar. O sea, el militante comunista mejora muchísimo su formación cultural. Mejora muchísimo su nivel de lectura, todo esto, pero al principio, en los años 60 o 50 todavía, es peor todavía, la situación no es buena. Y el intelectual no solamente te sabe leer un documento, te lo sabe comprender y te lo sabe criticar, sino que esa crítica te la pone por escrito. El intelectual, a diferencia del obrero, tiene acceso a la cultura escrita. Sabe redactar más o menos correctamente un informe, no solamente te lo sabe criticar, sino que te sabe escribir la crítica. Y mirad, parece un detalle, pero esto es fundamental. Eso es fundamental. Los obreros no, porque ya tenían dificultades de comprensión lectora obvias en las duras condiciones en las que esa pobre gente tuvo que vivir en los años 40, la posguerra, vosotros no hace falta que entre en el tema de la posguerra, ¿no? De gente fundamentalmente de condición campesina, que venían de los campos de... Ahora, ¿dónde está el punto? Que esta gente, los intelectuales te saben escribir un informe, te saben redactar una crítica. El obrero no lo sabe hacer, lo cual explica una cosa que los historiadores del PC, del PSUC, sabemos más o menos todos, lo cual explica por qué los obreros del partido, para comunicar con París, con la dirección en el exilio, tienen que pasar por el liberado del partido. No hay muchos informes de células obreras que comunican con la dirección del exilio. Es el liberado que recoge, el liberado es el profesional de la revolución, el llamado profesional, es decir, la persona que tiene un sueldo para hacer trabajo militante clandestino. El liberado iba a la célula, recogía las opiniones, las ponía más o menos correctamente, porque también lo hago, y las enviaba a París, ¿no? La comunicación entre los obreros y París es mediata, no es directa. La comunicación de los intelectuales con París es directa. Cuando los intelectuales quieren decir algo, cuando los intelectuales, y aquí vuelvo a lo de antes, tienen un documento, no les gusta, un documento programático, un documento de estrategia, un documento de táctica, no les gusta, lo entienden, no les gustan,
y lo replican. Y lo cuestionan por escrito y llega. Los obreros, algunos lo sabían hacer. Una de las cosas que, para ser liberado en el sector obrero, había que tener, evidentemente, había todo un proceso por el cual cogían siempre a los más valientes, a los mejores, a los más organizativos. Pero una de las cosas que pocas veces no... es que el obrero, el liberado obrero, el Cipriano García, para entendernos, sabía escribir. Más o menos bien, es igual. Pero Cipri enviaba informes. El saber escribir correctamente un informe era una condición sine qua non para ascender dentro del sector obrero, porque tenías que escribir algo. Si vais a ver los cuadros obreros, algo sabían escribir. Es decir, tenían una capacidad, un nivel de escritura lo suficientemente elevado como para redactar un informe. Esto es un punto fundamental, pero no eran muchos. Los intelectuales no. Y envían sus informes directamente, puentean siempre al liberado. Y el liberado, evidentemente, liberado, como podría ser, por ejemplo, Gabriel Arrón, personaje hoy no muy olvidado, pero es un ejemplo, ¿no? Enviaba también su informe, luego, pero los intelectuales lo enviaban. ¿Qué produjo esto? Esta capacidad de comprender y de saber criticar. En el fondo, en mi opinión, y esto es una conclusión a la que he llegado después del libro, siempre produjo tensión, un tipo de tensión muy desigual, de intensidad variable, un poco de tensión, esto de que los intelectuales, siempre este contacto directo, y cuando no les gustaba a los intelectuales algo, enviaban el informe, lo discutía, esto no nos gusta, esto tensión, esto produce tensión. Un poco de tensión, podía ser leve, podía ser un poco más fuerte, podía ser fuerte, y podía ser muy fuerte. Y no solamente produjo tensión, sino que en algunas ocasiones produjo miedo. Miedo, así de claro. El miedo al intelectual. El miedo a una persona con un nivel de preparación teórica lo suficientemente sólido como para rebatir las líneas programáticas que venían de arriba. Y no eran muchos los militantes obreros, pero los militantes obreros no es verdad que no opinasen. Opinaban mucho los militantes obreros, pero si vais a ver, y algunos que lo hemos estudiado, aprendimos a entender que la crítica del obrero, tendencialmente, también es verdad que hubo obreros que criticaron la estrategia del partido. Algunos obreros en el 67, tú te lo recordarás, de la SEAT, de la Zona Franca, que también... pero no eran muchos, no cuestionaban la estrategia, es decir, ellos no estaban, en mi opinión, en condiciones de elaborar desde un punto de vista político-cultural una crítica, por ejemplo, a la política de reconciliación nacional. No lo estaban. No lo estaban. Vamos, que no lo estaba también el obrero el obrero que había cursado hasta la secundaria, en mi opinión, en el Partido Comunista Italiano, que es un caso que conozco yo. No estoy hablando solamente que es un caso del sur, ¿no? Entonces, lo que estaba comentando es que no estaban en condiciones. ¿Qué hacían? ¿El obrero qué hacía? Fundamentalmente. El obrero, en los años 60 sobre todo, y en los 70 también, pero los 60 critica cuestiones de táctica. ¿Dónde nos metemos ahora? ¿Qué hacemos ahora para ampliar el fenómeno de las comisiones obreras, por ejemplo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde nos metemos? ¿Qué tipo de relación mantenemos con los otros partidos? Esas cosas prácticas las hacían muy bien. Y cuestionaba, y muchas veces la línea del partido eran cuestionadas y eran rebatidas. Eso sí, pero desde un punto de vista estratégico, poca cosa. Los intelectuales, en cambio, eran capaces de rebatir incluso una línea estratégica. Y eso produjo en determinadas situaciones miedo. El caso de la crisis Claudine-Semprún es el caso más evidente, más violento, más duro, pero no el único. No el único. Para aquellos que no sepan de qué va el tema, fundamentalmente, ¿qué dijeron Claudine y Semprún? Dijeron una cosa bastante sencilla. Los 63-64 le dijeron al partido: España no es un polvorín, como vosotros la estáis pintando en los documentos. España no es un polvorín a punto de estallar, el régimen no está en estado de putrefacción, el régimen está muy, muy sólido en el puesto de mando. Por favor, dejad de escribir esto. Los datos, todos los datos, aquí explicamos nuestra tesis, está corroborada por datos, el régimen está sólido, incluso tiene capacidad de renovación.
no solamente está fuerte todavía el régimen en 1964, sino que en perspectiva tiene las energías suficientes como para renovarse y llevar a cabo o pilotar o hegemonizar un proceso de transición. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el partido? Según Claudine Semprún, dejar de decir que esto se hunde. Lo que tenemos que hacer aquí es prepararnos y acumular fuerzas, ¿no? Es así, tenemos que prepararnos, acumular fuerzas, poco a poco, seguir creciendo. Vale. La respuesta del partido, el miedo del partido, porque eso en la dirección se nota miedo, no se nota tanto en los argumentos, sino en la violencia en el tono de sus respuestas. Porque en el fondo de argumentos tampoco tenía muchos. No tenía muchos argumentos para debatir las tesis de Claudine Semprún. Y los intelectuales del PSUC, luego lo explico en el libro, coquetean porque saben que en el fondo están diciendo cosas. Luego deberíamos entrar en una cosa que en mi opinión Carillo tenía razón sobre qué hubiera pasado si se hubiese aceptado aquellas tesis, pero eso es otro tema. Vale, eso es otro problema, otro tema, porque también hubiera quedado problemas, pero no tenía muchos argumentos y por lo tanto eso que produjo no produjo dureza en el partido. De entrada produjo miedo. El miedo luego a su vez produjo dureza. La dureza es hija del miedo y no de la divergencia política. Fueron duros porque estaban asustados. Por tanto, la dureza es una consecuencia de otra causa. Y para terminar, y ahora termino ya, nosotros sabemos que ese diagnóstico de Claudine Semprún en parte era correcto, no todo, en mi opinión no todo. Algunas cosas ellos no habían visto correctamente. En otras sí, yo creo que sí, que luego se demostró que efectivamente el régimen estaba sólido en 1964 y que tendría capacidades de renovación. Porque al final, luego se vio en el 76, no digo que la transición la hizo el régimen, pero evidentemente también fuerzas que venían del régimen, ¿no? Y a partir de aquella crisis se torció todo. Los últimos 2 capítulos del libro no los voy a explicar, pero es la historia de desencuentros continuos, de peleas, desencuentros, discusiones, peleas a cara de perros incluso, vamos. Porque el partido lo que hizo fue fundamentalmente defenderse del intelectual antes que valorizarlo culturalmente o en forma de militante. Se defendió del intelectual. Después de aquella crisis le perdió la confianza. En el fondo le perdió un poco, en parte, no totalmente, pero en parte le perdió la confianza. Y durante un buen puñado de años yo creo que la dirección del partido, no todos, pero una parte importante, se defendió. Se defendió en el sentido de que no facilitó su trabajo y a partir de ahí las cosas evidentemente degeneraron. El proceso de degeneración es muy evidente en el libro, creo que está demostrado, los documentos en este sentido son bastante claros, algunos incluso se acordarán de ello desde el punto de vista de memoria directa. Terminó con la disolución del Comité de Intelectuales y con una dispersión que llegaría, digamos, hasta fundamentalmente el final del franquismo. De todas formas, yo creo que esa crisis de los intelectuales el partido la encajó bien. Dentro de todo, en mi opinión, la digirió bastante bien el partido. O sea, no produjo graves problemas dentro del partido. ¿Por qué? Porque esa crisis de los intelectuales se consumió, fue larga, pero se culminó en un proceso en el que el partido iba viento en popa. Cuando los intelectuales bajan, el partido sube. Y eso es un punto importante. Por eso que digirió esa crisis de los intelectuales. Pero el partido iba viento en popa. A partir del 70-71, el partido empieza a navegar con mucha fuerza. Es el partido que empieza realmente porque es el partido que estructura la política unitaria, las comisiones obreras, ¿no? El movimiento vecinal, es el partido el motor. El partido va fuerte. Ese deterioro de los intelectuales se produce cuando el partido va fuerte. Por eso, en mi opinión, eso no produjo realmente demasiados problemas graves. Además, una de las cosas curiosas, hoy vemos al SUC como el partido que ya en los años de la transición tenía un fuerte poder de atracción hacia los intelectuales. Y lo tenía. O sea, a partir del 70 al 67, en el fondo lo tenía el poder de atracción hacia.
pero en mi opinión no porque tuviera una política cultural, una propuesta cultural sólida o coherente. Eso vendrá sobre todo a partir del 67, con la legalización, con todo eso. Empieza realmente el partido, en mi opinión, además estructura buen trabajo. Ejerce un poder de atracción, sobre todo porque es el partido motor de todo, el motor de la lucha antifranquista. Por lo tanto, los intelectuales van porque es el partido de la clase obrera, pues el partido que mueve los barrios. Eso es el secreto del éxito por el cual muchos intelectuales siguieron y no dejaron el partido. La mayor fuerza política hay que estar, o sea, ese era el partido de referencia, pero no tanto por méritos intelectuales, sino por méritos militantes, más en general. Y claro, luego a partir del 67 evidentemente se intentaría construir una política cultural, que a mí me parece interesante, lo he esbozado algunas páginas al final, pero que desgraciadamente luego se conecta y se entrelaza con el tema de la crisis del partido. O sea, esa tentativa a partir de la legalidad luego se conecta con la crisis que, bueno, empezó y terminó muy mal. Un último punto y acabo, un par de minutos. Lo único que a mí el libro no sé si sirve al lector. Desde luego siempre sirve para quien lo escribe. Un libro siempre es algo, un autor, al menos eso es lo importante, pero normalmente a los lectores a lo mejor no les sirve para nada, pero al autor algo le sirve, ¿no? Y a mí me sirvió para una reflexión sobre la actualidad, y con algunos aquí incluso lo he discutido, lo he hablado. Esos intelectuales, y aquí hay algunos que participaron en la historia que cuento en el libro, ¿no? Eran tendencialmente intelectuales gramscianos, ¿no? Eran intelectuales orgánicos, según la famosa acepción de Gramsci. ¿Qué es un intelectual orgánico? El intelectual orgánico no es un intelectual solamente politizado, ¿no? No es un intelectual politizado con carné. Eso no es un intelectual orgánico, eso es un intelectual afiliado. El intelectual orgánico para Gramsci es una persona que se adhiere a un proyecto de clase. Una clase que no necesariamente es la suya de origen. Lo que se adhiere a un proyecto de clase determinado a través de las organizaciones políticas y sindicales que esta clase expresa. Partidos comunistas, que podría ser, por ejemplo, y sindicatos de clase. Se adhiere a la clase a través de sus organizaciones. Y que ayuda a esta clase a través de estas organizaciones políticas, ¿no?, y sindicales, le ayuda a esta clase a darle conciencia de sí, homogeneidad política, seguridad, fortaleza cultural, consistencia teórica. Contribuye de una manera importante a que la clase a la cual se adhiere, que tiene que de alguna manera ganar, sea más fuerte. Ahora, claro, ¿qué es el intelectual orgánico? Es una figura muy importante pero subalterna. El intelectual orgánico es siempre subalterno para Gramsci. Subalterno en el sentido de que el intelectual orgánico está al servicio de una clase. Un Manuel Sacristán, y no solo un Manuel Sacristán, jamás se hubiera imaginado un partido comunista en manos de intelectuales. No sin intelectuales, pero en manos de intelectuales. O con los intelectuales que guiaran a la clase trabajadora hacia su redención. Eso era absolutamente, pero no solamente Sacristán, en general. El sujeto de esos partidos eran los trabajadores, eran las clases subalternas. Eso, así se veían ellos. El protagonista de la escena política iban a ser otros. Nosotros ayudamos. Pero un proyecto de clase está pensado por y para la clase, ¿no? Para los trabajadores manuales, fundamentalmente. Esto en parte se ha perdido, en mi opinión. Hoy que se cita de manera no siempre rigurosa Gramsci, no se cita el intelectual orgánico porque me da la impresión, y a veces incluso he hecho este ejercicio, de que si vais a ver un poco los organigramas de las direcciones de los partidos de la izquierda histórica, incluso de los partidos de la llamada nueva política, con mucha suerte y mucha fortuna encuentras a un trabajador manual. Es muy complicado. Yo lo hice, este experimento, y os invito a hacerlo, porque está en el internet. Los intelectuales han copado las organizaciones políticas nueva y vieja, de la nueva izquierda y de la vieja. Los han copado.
¿Por qué se ha producido este fenómeno por el cual los trabajadores manuales están desapareciendo y están teniendo escasa representatividad política? Yo, en mi opinión, fundamentalmente porque el mundo del trabajo lleva 3 décadas que está siendo parcelizado, golpeado, atacado, triturado, y está en una situación, por decirlo con un eufemismo, gelatinosa. El mundo del trabajo tiene enormes dificultades en este momento para proporcionar cuadros políticos como antes a las organizaciones políticas. El sindicato también tiene dificultades. Pero desde un punto de vista político, de partidos políticos, el mundo del trabajo no consigue en este momento representatividad política y capacidad de incidencia dentro de los partidos. El intelectual, hablemos sobre todo de profesionales liberales y sobre todo del precariado académico, está copando las organizaciones políticas. No me parece mal que haga política, que sea incluso líder. Entendámonos, yo no soy un obrerista. No creo en esto de que... Y creo que tiene que estar. Pero, en mi opinión, el cambio ha sido muy radical. Los intelectuales han aguantado mejor la crisis, los trabajadores lo han aguantado menos. Pero, en mi opinión, este libro a mí me ha servido para entender que una izquierda, vieja, nueva, ponedle el adjetivo que queráis, transformador, radical, socialdemócrata, cualquiera, me es igual. En mi opinión, debería recuperar, en cambio, de entrada una representatividad del mundo laboral y de la diversidad laboral y de la diversidad sociológica de nuestra sociedad. La izquierda tiene que ser representativa de la sociedad en nombre de la cual quiere gobernar. Toda la sociedad. Eso de entrada. Y en segundo lugar, yo no sé si podemos volver al intelectual orgánico, es decir, no lo sé, ni sé si es bueno o no volver a ese modelo, pero que desde luego nosotros deberíamos de todas maneras reducir y volver en este contexto más una visión, más como la tenían aquellos intelectuales que están explicados en este libro, es decir, de todas maneras que aquellos intelectuales lo tenían claro, que no eran los únicos protagonistas de la política. Yo creo que es una reflexión que está pendiente. No digo que se tenga que hacer, pero creo que es una reflexión interesante. Dicho esto, muchas gracias de nuevo por vuestra presencia aquí. Y si hay alguna pregunta, creo que haremos un poquito de debate, no sé, como queráis. Bueno, muchas gracias. Oh cara moglie, io prima ho sbagliato, di a mio figlio che venga a sentire, che da capire che cosa vuol dire lottare per la libertà. Oh cara moglie, io prima ho sbagliato, di a mio figlio che venga